Julio Fierro es el director del Servicio Geológico Colombiano. Geólogo Julio Fierro, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por esta invitación para aclarar ciertos temas de preocupación. Claro que sí, no, pues es un gusto poder conversar con usted y yo me voy directamente a la pepa del asunto. Hay quienes dicen, e incluso, como lo señalaba más temprano, llegaron denuncias a la Procuraduría y a la Contraloría, señalando que usted tiene paralizado o semiparalizado una de las labores esenciales o una de las misiones que tiene que cumplir el Servicio Geológico Colombiano, que es el de avanzar en labores para identificar, explorar, saber qué es lo que hay en el subsuelo de nuestro país, nuestra riqueza geológica, pensando en, de repente, en productos que podrían ser útiles para la minería. Y dentro de esos mismos documentos que allegaron a los entes de control, señalan que usted estaría entonces incurso en un conflicto de interés, toda vez que en el pasado usted estuvo asesorando a muchos movimientos que eran contrarios a explotaciones mineras en Colombia. Vamos por partes. Lo primero, ¿está o no está paralizada la actividad del Servicio Geológico Colombiano en la identificación de nuestra riqueza subterránea? Bien, voy a responder diciendo que el Servicio Geológico Colombiano efectivamente tiene esa dentro de una de sus misionalidades y además tiene otras como las geoamenazas, la definición de la amenaza relacionada con sismicidad, con vulcanismo, con movimientos en masa, etcétera. Pero para responder, bueno, tenemos un reactor nuclear a Claro. nuestro cargo, unos laboratorios muy importantes para la generación de conocimiento geocientífico, pero en particular, ante su pregunta sobre recursos minerales, yo quiero hacer una contextualización que me parece que es completamente necesaria, y es que, primero, la exploración y explotación minera en este país no le corresponde al Servicio Geológico Colombiano, nos corresponde la definición de potencial, y esa exploración y explotación son parte de las obligaciones de un título minero. Todos los Ujú. títulos mineros, dada la ley que nos rige, la 685/2001, son una responsabilidad de particulares. Así que nos toca ser cuidadosos en la inversión de dineros públicos que puedan estar favoreciendo intereses privados. Segundo, es importante hablar de una articulación del sector minas y energía. El Servicio Geológico Colombiano es el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector minas y energía. ¿Cómo estamos organizando la definición de potencial minero en una transición justa? La Agencia Nacional Minera, que es la que tiene a su cargo todo el tema de la titulación minera, está haciendo una especie de criba de cuáles títulos mineros de los cerca de 9.000 que hay en el país efectivamente cumplen. Y ya muchas situaciones de no cumplimiento están detectadas por esa entidad y por lo tanto esos títulos van a desaparecer. En ese momento en que ya tengamos ese mapa que está en este momento culminando en muchos lugares del país, la Agencia Nacional Minera, allí nos van a dar, desde esa autoridad, nos van a dar polígonos en donde tenemos que hacer potencial minero para los minerales estratégicos. En ese contexto, lo que se va a hacer es eh, generar unas áreas de reserva estratégica para que allí durante un tiempo no se pueda solicitar títulos mineros y que el Estado vea cuál es la manera de ofertar esas áreas. En el Plan Nacional de Desarrollo se tenía una posibilidad de una agencia minera estatal como análoga de Ecopetrol para minería que permitiera que esas áreas de reserva estratégica ojalá fueran operadas por el Mm. Estado, pero pues estamos a puertas de comenzar esos Bien. trabajos. La Agencia Nacional Minera ya tiene identificadas 12 de estas áreas de reserva estratégica y es allí donde se generarán los esfuerzos. Entonces, lo que tenemos es una planificación conjunta del sector minas y energía y mientras tanto, por supuesto que nosotros seguimos trabajando con la misionalidad del Servicio Geológico Colombiano. Claro, El 9 de enero pero perdóneme tuvimos ahí, el deslizamiento de Rosas, así que geólogo. nosotros seguimos Claro, trabajando. no, geólogo Julio Fierro, pero entonces para ser muy concretos en la respuesta, hoy día el Servicio Geológico Colombiano no está adelantando labores de definición del potencial minero del país. Eso está quieto hasta que no se reciba esta información de los polígonos de parte de la agencia minera.
Sí, porque necesitamos estar seguros de que no vamos a hacer inversión de dineros públicos para beneficio de privados. Ujú. Y eso no significa o eso no implica una cierta parálisis en la búsqueda de un potencial minero que, bueno, si lo explota además el Estado Nacional, el Estado pues está muy bien. De hecho, las minas de cobre en Chile las explota el Estado y eso le genera unos ingresos Ujú. gigantescos a ese país. Pero eso no significa que nos estamos de pronto como durmiendo en los laureles a la hora de poder avanzar en algo que podría luego convertirse en una riqueza importante para el país. Nosotros tenemos en los Andes ya cerca de un 75% de definición de potencial minero. Es decir, este trabajo es un trabajo que viene de la última década y esa definición en términos de potencial, que es nuestra obligación, ese trabajo pues es un trabajo que se ha adelantado. Y bueno, antes de irnos con la segunda parte de la pregunta, también vale la pena notar que dado que en este gobierno se está hablando de transición energética justa, no solamente se va a generar la información potencial de los minerales que tienen una potencialidad económica en esta transición, particularmente el cobre, sino que también se va a generar la información de qué acompaña al cobre. Muchas veces los metales están acompañados de elementos potencialmente peligrosos como el arsénico, como el mercurio Mm, natural, no vertido. Entonces, en un esquema de costo-beneficio y de transición justa, es importante que la información geocientífica sea integral. Así que claro. nosotros vamos a generar información integral. La Es- carne y el hueso para no, no, que no, está luego bueno. la Oiga, toma de decisiones sea juiciosa. Venga, venga, director, deme un segundo porque quiero hacer aquí, este programa es ultrademocrático. ¿Seguimos hablando con el director en Sigue la W en Digital? Me ¿Sí? ¿Le parece. parece? Sí, 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 Es que sí, sí. además, aquí el director del Servicio Geológico Colombiano, don Julio Fierro, el geólogo Ujú. Julio Fierro, nos abre los ojos ante una realidad. Bueno, pero vuelvo con Julio Fierro. Él es el geólogo que dirige el Servicio Geológico Colombiano. Como para retomar la conversación que estábamos sosteniendo hace un momento, después de esto que acabamos de contar sobre lo que pasa con el agua que llega al acueducto de Bucaramanga, ¿se animaría usted a pasar una temporadita en esa zona del país, geólogo? ¿Agua Ya contaminada con mercurio? he estado por algunas temporadas en esa región del país. Ah, bueno, porque es que usted de hecho, bueno, esto nos lleva a la otra pregunta que te dejamos en punta. Usted trabajó de la mano de la comunidad rechazando, diciéndole no a la minería de oro en la zona del páramo de Santurbán y también en la zona baja del páramo. Y por acciones como esa y otras tantas, señalan que usted estaría inhabilitado o más bien tendría un conflicto de interés para desempeñarse como director del Servicio Geológico Colombiano, porque usted ha estado en contra de la minería. ¿Cuál es esa realidad? Los conflictos de interés están bastante bien acotados en las normas vigentes. Entonces, cuando al servicio geológico le llegan solicitudes de participar en temas en los que yo haya participado, se activa un protocolo para definir si yo puedo estar incurso en esos conflictos de interés. En ese momento, entonces, se envían al Ministerio de Minas y Energía esa posibilidad de incompatibilidad y en el ministerio definen si efectivamente consideran que se configura ese conflicto de interés y en ese momento se nombra un director o una directora ad hoc del Servicio Geológico Colombiano. Así que afortunadamente, dada esa normativa que existe, pues no hay ningún problema en términos de conflictos de interés porque están declarados. ¿Es amigo, enemigo de la minería? ¿Cuál es su posición ante la minería en términos generales? En términos generales, yo lo que creo es que uno tiene que basarse en datos para tener una posición. Los datos, ¿cuáles son? Usted ya lo ha planteado. Los datos son qué pasa con los efectos ambientales que puede tener una explotación minera en el agua, qué efectos puede tener el aire. Eso va a tener una implicación en salud pública. Así que reitero, hay que hacer análisis costo-beneficio para saber si la minería, que es necesaria en nuestra manera de vivir, se hace en ciertas zonas o no se hace en ciertas zonas. Y allí quiero entonces ligar lo que le estoy diciendo con la primera parte de sus preguntas. En agosto del año pasado, el Consejo de Estado emitió una sentencia que dice que hay un montón de lugares en el país
que no están siendo protegidos de la actividad minera. En este momento la titulación minera está suspendida, pero no por una decisión de gobierno, sino por una decisión judicial que por supuesto se respeta. Entonces también hay que esperar unas decisiones del Ministerio de Ambiente para saber en dónde sí se va a reabrir la ventanilla de solicitudes mineras. Entonces, este tema tiene una complejidad muy grande que tiene que ver justamente con esos efectos ambientales y sociales que se pueden generar. Y la complejidad grande también de estas zonas en donde hay minería que se ha hecho durante 100 años o minería en donde los actores son predominantemente no formales o directamente ilegales. Así que este es uno de los temas más complejos que hay en el país y por eso estas respuestas de sí, no, son respuestas que necesitan datos para soportar decisiones, particularmente cuando se representa a un gobierno. Esas zonas complejas, justamente, geólogo, quiero preguntarle porque hay algunas empresas que se les ha otorgado esa licencia para poder explotar y el compromiso es que ellos deben por lo menos nuevamente dejar el terreno con árboles, nuevamente cultivos, por lo menos dejarlos tal cual pueda ser de una manera sostenible en el entorno ambiental. ¿Eso se debe revisar o si hay errores dentro de lo que están adelantando estas explotaciones, estas empresas? Y además es muy difícil controlar a quienes lo hacen ilegalmente. ¿Cómo buscar ese equilibrio entre esas dos situaciones? Lo judicial está ayudando porque lo judicial está permitiendo que haya un momento de organizar el territorio. Además, eso también está planteado en la ley, cuáles son las determinantes, cuáles son los factores que necesitamos para definir un territorio y las actividades que en él se desarrollan. Y allí está inmerso el tema ambiental. Así que, entre otras cosas, la sentencia llama mucho la atención y es muy, muy reiterativa en hablar de los páramos. Entonces, claro que hay que revisar, es necesaria la revisión para que, como dijo Juan Pablo hace un rato, los impactos negativos no vayan a ser de tal magnitud que lleven a enfermedad a una comunidad que está en los alrededores. Para eso también se necesita información, para eso también se necesitan datos geocientíficos, que son las cosas que nosotros hacemos en el Servicio Geológico Colombiano. Generamos una información que tenga, ojalá, un impacto positivo, no solamente en la toma de decisiones de gobierno, sino también en este gobierno de cambio, una posibilidad también de que las comunidades tengan información y que las instituciones tengan esa información más completa y más integral. Esta pregunta que le hace Mauricio, director, se me viene a la cabeza pues un dilema que sin duda para nosotros en Colombia es hoy por hoy transversal y es el de la gran minería industrial versus la gran minería artesanal. Algunos dicen la minería artesanal daña más el medio ambiente porque no tiene unas prácticas que estén reguladas y controladas. Y hay quienes dicen que la minería industrial pues es la que más daño hace porque sin duda tiene una mayor capacidad de ir horadando o erosionando los terrenos. ¿Usted qué perspectiva tiene? ¿Es más dañina la una que la otra? ¿Menos dañina la una que la otra? ¿Cuál es la realidad de Julio Fierro, además como geólogo y con un hombre que ha estado analizando el escenario minero en Colombia desde hace un muy buen tiempo? Aquí toca responder como los abogados, depende. ¿Qué es minería artesanal? Si una minería artesanal no usa mercurio, por ejemplo, en el caso del oro, no tiene una mecanización de esta que tiene la capacidad de destruir un río o sus riberas, no está usando dragas, dragones, grandes retroexcavadoras, sino de pronto motobombas. Entonces uno puede decir, esa minería tiene un impacto bajo. La gran minería, ¿cómo está dejando el territorio? A futuro, ¿cuál va a ser el uso que se le pueda dar a estas zonas? Y si ustedes investigan, yo lo hice en la Contraloría como parte de un equipo transdisciplinar, el tema del centro del Cesar, pues lo que estamos viendo es lo que se llama generación perdida. Se va la gran minería, está dejando unos efectos ambientales muy fuertes, pero además está dejando una economía huérfana, por decirlo de alguna manera. Es decir, todos los huevos se pusieron en la canasta de la minería y ahora nos quedamos sin ella. Y eso genera también una afectación regional. Así que depende, y yo creo que sería muy importante
que tuviéramos también más datos en términos de salud pública. Yo, por ejemplo, tengo mercurio con cierto exceso en mi cuerpo, a pesar de no haber estado viviendo en zonas de minería, sino simplemente por haber consumido mucho pescado en algún momento de mi vida. Entonces yo soy también un afectado por esas prácticas que tiene la minería no formal de usar mercurio, porque hoy afortunadamente en el país ya tenemos la prohibición de ese uso. Sin embargo, también lo dijeron en la mesa. ¿Qué hacemos con las actividades que no tienen formalidad? ¿Qué hacemos con las actividades que no son legales? Y entonces ahí también vamos a tener una respuesta puramente policiva, es lo que en este momento se encuentra evaluando el gobierno. De hecho, lo que sucede en el nordeste antioqueño es una cooptación de toda esa actividad no formal por parte de grupos armados ilegales principalmente. Entonces, miren que estamos hablando ahora comienza la pregunta planteando los efectos de minerías no formales o pequeñas versus las de gran escala, pero es que las de gran escala también pueden ser ilegales, y estamos ahora hablando ya del proceso de paz. Así que esto tiene tantas aristas y tanta complejidad que es por ello que se necesita hacer análisis casuísticos basados en datos. Me queda un par de preguntas porque tengo que irme con el sargento acusado de tráfico de armas, director. La primera, la riqueza del subsuelo de Colombia, de hecho, que es donde arrancamos también esta conversación. Ya usted mencionó por un lado el asunto del cobre, que sin duda puede ser una oportunidad interesante para el país siempre y cuando sea una minería hecha de manera responsable, pero hay más. Podemos ilusionarnos con otros de esos minerales que hoy día son el boom absoluto por cuenta de la construcción de vehículos eléctricos o de las grandes turbinas de los generadores eólicos, no sé, el molibdeno o el coltán o bueno, en fin, cada uno de estos minerales que además están muy bien preciados en este momento en el mercado internacional. En general, podemos decir que en tierras raras nosotros no tenemos un gran potencial. Estamos haciendo alguna investigación luego de tener cenizas de carbón que han sido quemados en generación de energía termoeléctrica, puede haber allí ciertas concentraciones. Litio no tenemos, digamos, unas perspectivas muy fuertes, pero en lo que sí, además de cobre, tenemos posibilidades es en fosfatos y magnesio. ¿Para qué sirven? Para la apuesta agrícola en el país. Entonces, de algunas cosas, como más hacia la alta tecnología, puede que no tengamos, pero de otras cosas que tienen también mucho que ver con nuestro bagaje como potencia que podemos ser agrícola, sí tenemos allí esperanzas. ¿Usted estaría de acuerdo con que Colombia, de la misma forma, ahorita usted nos dio un esbozo al respecto, de la misma forma en que tiene Ecopetrol, tenga sí, una gran empresa minera que se dedique a la explotación de la riqueza de nuestro subsuelo en lugar de que vengan multinacionales a explotar y enriquecerse y llevarse la plata de lo que nosotros tenemos bajo tierra? Sí, estaría de acuerdo. De hecho, pues apoyamos eso en el Plan Nacional de Desarrollo, pero desafortunadamente se cayó. Veremos si se puede insistir. Preguntar, ¿el gobierno piensa insistir en esto? Esa pregunta no me corresponde responderla a mí, pero ojalá. Julio Fierro, geólogo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, gracias por respondernos las preguntas. La última, ya nos vamos con su sargento, Mauricio. Tranquilo. Cuando tiembla en Colombia es porque la tierra nos está mandando un mensaje, como muchos dijeron hace un par de semanas que todos nos despertamos por un tremendo sismo. Nosotros vivimos en una zona sísmicamente activa, no podemos predecir los sismos, no podemos evitar los sismos, así que la reiteración y el mantra aquí es: tenemos que construir de una manera responsable, sabiendo que de vez en cuando tenemos esas manifestaciones naturales. Uy, no me diga eso, porque si hemos hecho algo en Colombia a lo largo de los últimos años es no construir de manera responsable. Eso sí. Verbigracia, las torres que se caen en Medellín, verbigracia también muchos barrios muy humildes en todo el país. Señor director del Servicio Geológico Pero no me lo deje. Mauricio, una última. es su invitado el que sigue, sí, pero, ¿no? O sea, no soy yo. Pero es una última. ¿Cuál es la situación del volcán Nevado del Ruiz? El volcán Nevado del Ruiz lleva en una actividad eruptiva 11 años, un poquito más de 11 años, y en esa actividad eruptiva es normal que de vez en cuando haya esas manifestaciones de columnas piroclásticas, pero en este momento no tenemos que eso sea
anómalo. Lleva en actividad, afortunadamente va liberando la energía de una manera más gradual, así que no es muy responsable estar allá muy cerquita, pero pensar en que haya una amenaza regional, no lo hay en este momento. Cosas que Ya. pueden cambiar también, pero en Mm. este momento la respuesta es no debemos preocuparnos por esa manifestación que hay en este momento. ¿Pedir a Julio Fierro, Camila, o Sí, sí, usted sí, también? sí, sí. No, solo tenía una duda Bueno, pequeñita. yo sabía. Adelante, Que es Camila. con lo que empezamos, que nos decía que estaban haciendo unos estudios para determinar que no se estuvieran beneficiando a los privados. ¿Cuánto dura ese estudio para retomar pues ese plan por el cual están quejándose ante la Procuraduría? Sí, bueno, ante la Procuraduría no se están quejando y es válido. Estamos en un gobierno de cambio, estamos en una administración de cambio y los cambios hay sectores a los que eso no les gusta. Pero lo que ya tenemos hablado con la Agencia Nacional Minera es que antes que termine este semestre tendremos algunas zonas para comenzar con definiciones de potencial, pero de estratégicos. Del Servicio Geológico Colombiano, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Es el geólogo Julio Fierro. Listo, señores, no más, No, resuelta las perfecto. dudas. Ah, Sí, pero sí. con este señor uno se puede sentar y hablar horas de Sí, muchas hay cosas. mucho muchas tema, cosas. mucho tema. No, además porque, bueno, es que con los científicos las conversaciones son a otro nivel.